Club de Deportes Temuco suma un nuevo triunfo, esta vez frente al cuadro de Santiago Morning en calidad de visita por la cuenta mínima de 1-0. Y esto suma, ¿cierto?, una racha de victorias que precedía, ¿cierto?, el triunfo en calidad de local frente al cuadro de La Serena por 2-0. Deportes Temuco suma triunfos que lo va llevando, ¿cierto?, a encumbrarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Como ya vemos en la pantalla, tenemos la placa Santiago Morning 0, Club Deportes Temuco 1. Gol de Luis Acevedo tras asistencia de Estigarribia, ¿cierto?, el argentino, quien le realiza este pase de la muerte y convierte nomás su segundo gol personal, que se suma a los goleadores del Club de Deportes Temuco, al igual que el argentino Estigarribia con 2 unidades. Vamos a ver, ¿cierto?, cómo formó Club de Deportes Temuco frente al cuadro de la UV Negra o del cuadro microbusero de Santiago Morning. Ahí ya vemos, ¿cierto?, en la pantalla cómo está conformada el equipo del Club de Deportes Temuco, que envió JJ Rivera al campo de juego. Todo, ¿cierto?, nace con la portería, con Yerko Urra, una línea de 3 que ya es tradicional en Club de Deportes Temuco, con González Chan por la derecha, el central, ¿cierto?, Alan Alegre, y Osorio por la izquierda. Y dos laterales que en esta ocasión no subieron mucho, como es el jugador Navarrete y el jugador Diego Torres por la banda izquierda. Y en la zona media tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión del jugador Alejandro Márquez. Sigue Claudio Zamorano como capitán y también en la zona defensiva de la zona media para recuperar el balón, pero esta vez acompañado por Santiago Camacho. Y en la zona delantera, tres delanteros que no cambian mucho: Estigarribia por la derecha, en el centro Luis Acevedo y en la izquierda Fabián Núñez. Así formó Club de Deportes Temuco. Vamos a ir a desglosar el 1-1 de este 11 titular que presenta JJ Rivera en la región metropolitana. Como lo dijimos, Yerko Urra ya no es la primera vez que nos está salvando. En 2 oportunidades evita la apertura del marcador de Santiago Morning. Se está convirtiendo en el héroe del Club de Deportes Temuco, después de dejar su paso, ¿cierto?, por el cuadro líder del año anterior, donde lamentablemente sufrió algunas críticas, pero en esta oportunidad nos está salvando un arquero que no solamente, ¿cierto?, está atento, sino que tiene también buena suerte. Y en la zona defensiva, los jugadores, ¿cierto?, tanto González, Chan como Alegre y Osorio cumplieron un buen cometido. Y por la banda, tanto derecha, Navarrete como Diego Torres por la izquierda, no se adelantaron mucho, sino que estuvieron un poquito más, ¿cierto?, contenidos para evitar el contragolpe del cuadro santiaguino. Lo hizo bastante bien la dupla de Zamorano con Camacho. Camacho un poquito, ¿cierto?, más retrasado, no tanto como volante creativo, sino como también cumpliendo funciones de recuperación. Y en la banda derecha, qué decir de Estigarribia, que hizo un muy buen partido, y esto lo coronó, ¿cierto?, con esta patriada por la banda derecha del ataque del Club de Deportes Temuco, donde va dejando jugadores en el camino y al final envía este centro, ¿cierto?, de la muerte para que Luis Acevedo no solamente la envíe al fondo de la red, sino que también se saque a un jugador y al portero del cuadro microbusero Cañete. En cuanto, ¿cierto?, a Fabián Núñez también hizo un buen cometido. Recordar también que el cuadro de Deportes Temuco y este partido en especial, ¿cierto?, no se transmitió, fueron imágenes que recibimos después por un compacto que fue muy criticado, ¿eh?, porque no fue de muy buena calidad, con una cámara a mucha distancia. En general, esperamos que en el próximo partido de Deportes Temuco tenga una mejor cobertura televisiva en su partido frente a Barnechea. Ya vamos a ir con eso, pero recordar que se hicieron algunos cambios también. Utilizó los 5 cambios JJ Rivera, ingresó Lavín por Alegre, Rivera también por Zamorano, Velázquez por Camacho, González, Mauro González, la última contratación del Club de Deportes Temuco, por el jugador Núñez, ¿cierto? Y el último cambio fue el delantero Salinas por Estigarribia. Es decir, que sacó un central, un volante de contención, un volante de creación y 2 delanteros. Esos fueron los cambios que realizó JJ Rivera y le dieron resultado tras los 9 minutos de adición que dio el juez Víctor Abarzúa, que fue secundado en esta ocasión por la primera asistente Cindy Nahuelcoy,
segundo asistente Rodolfo Vera y en el cuarto árbitro Oscar Ávila. Una asistencia de 400 personas muy lejos del aforo, ¿cierto? Solicitado por Club Deportes Temuco para su próximo partido, que se habla de 10.000 personas en el estadio Germán Becker. Y yo creo que vamos a andar cerca de esa cantidad de espectadores, porque Deportes Temuco ha demostrado que siempre ha tratado de llegar al aforo un poco más allá. En el cuanto, ¿cierto?, a las tarjetas amarillas, no nos olvidemos que el jugador Zamorano recibió su tercera tarjeta amarilla, lo mismo que el jugador Navarrete, tercera tarjeta amarilla, tener cuidado con eso, y también Diego Torres, que suma la cartulina amarilla en el cuadro de Deportes Temuco. También recordar, ¿cierto?, que en el cuadro de Deportes Temuco, que fue citado Damián Sáenz, pero lamentablemente no ingresó, lo mismo que el portero Hartar. En cuanto, ¿cierto?, a las tarjetas amarillas, ya dijimos que el jugador Diego Opaso recibe su tarjeta en el minuto 45 más 2. Las faltas, Santiago Morning cometió alrededor de 10 faltas, Deportes Temuco las mismas en lo que es tiro de esquina, 8 para el cuadro local, 2 solamente para Deportes Temuco. Así que bien por el cuadro albiverde, que ya tiene, ¿cierto?, su partido programado para este domingo 26 de marzo. Pero vamos a ver qué es lo que dejó, ¿cierto?, la programación de la fecha número 6 y los resultados que dejaron también estos partidos. En primer lugar, todo comenzó con el domingo 19 de marzo, donde La Serena gana, ¿cierto?, por la cuenta mínima al cuadro de Cobreloa. La Serena, que no quiere dejar, ¿cierto?, la zona alta de la tabla de posiciones. Cobreloa, que no encuentra el rumbo todavía para ser protagonista como lo fue el campeonato anterior. Gana por fin Deportes Antofagasta por 3-0 frente al cuadro de Recoleta. Santiago Morning, ya lo dijimos, pierde por 0-1 frente a Deportes Temuco. Y el lunes 20 de marzo se jugaron 5 partidos. Barnechea, el próximo rival de Club Deportes Temuco, pierde por 1-2 frente al cuadro de Rangers de Talca. Deportes Concepción suma su primer punto en un empate frente al cuadro de Deportes Iquique, que también sigue en la zona alta. San Marcos de Arica gana por la cuenta mínima a San Luis, y San Luis pierde, ¿cierto?, el liderato de la tabla de posiciones con esta derrota. Deportes Puerto Montt pierde por 1-2 frente a Deportes Santa Cruz en calidad de local. Y el último partido fue Santiago Wanderers 3, Unión San Felipe 2. Ahí están los resultados, ¿cierto?, de la fecha número 3. Y enseguida vamos a revisar la tabla de posiciones con jugadas 6 fechas. Los primeros 8 lugares son los que nos importan a nosotros, y Deportes Temuco ha subido mucho en lo que es la tabla de posiciones. Deportes La Serena con 13 unidades más 5. San Luis suma 12 puntos más 4, lo mismo que Deportes Iquique. Y aquí viene Deportes Temuco en la cuarta posición. Recordemos que cuando estuvo, ¿cierto?, cuando tuvo su derrota frente al cuadro de San Luis, llegó a estar en el lugar número 9 y ahora está en el lugar número 4, solamente a 2 puntos del líder del campeonato, que es Deportes La Serena. Los mismos 11 puntos para Santa Cruz. Santiago Morning bajó del cuarto lugar al sexto lugar con 9 unidades. Las mismas 9 unidades de Unión San Felipe, que va a ser el subsiguiente partido para Deportes Temuco después de Barrenechea. Y en el octavo lugar está Santiago Wander con 8 unidades. Toda la tabla la cierra el cuadro de Universidad de Concepción con solo 1 punto, lo dijimos, con este empate suma su primera unidad y está, ¿cierto?, con cuatro partidos jugados. Recordemos que en el inicio del campeonato tanto Universidad de Concepción como otros equipos no lograron, ¿cierto?, jugar el primer partido. Ahí está, ¿cierto?, lo que es la tabla de posiciones, y vamos, ¿cierto?, a lo que es la promoción de la próxima fecha para el Club de Deportes Temuco, fecha número 7. El cuadro albiverde va a recibir al cuadro metropolitano de Athletic Club Barnechea, que va a recibirlo este día, domingo 26 de marzo, a partir de las 18 horas en el Coloso de Pablo Neruda. A recordar, ¿cierto?, que el cuadro de Barnechea viene de perder por la cuenta mínima y Deportes Temuco viene de ganar por la cuenta mínima. Y ahora lo va a hacer de local, y esperemos, ¿cierto?, que esta vez sume su tercer triunfo del cuadro de Deportes Temuco, para alegría de los hinchas y simpatizantes del cuadro albiverde, y también para subir
por lo menos un par de lugares en la tabla de posiciones del campeonato de ascenso. Y por supuesto que Fuerza Temuco Canal va a estar ahí cubriendo lo que es este partido del día domingo, ya lo dijimos, 26 de marzo. Dejamos un momento lo que es el fútbol de ascenso y vamos a revisar lo que dejó la fecha número 5 de lo que es el campeonato de fútbol joven o también llamado fútbol formativo. Deportes Temuco recibió al cuadro de Huachipato ¿cierto? En el estadio, en el complejo M11. Y Deportes Temuco, lamentablemente, en la categoría de proyección pierde por 3-2. Los goles que convirtieron en Deportes Temuco fueron Moreno y también, Peñalosa, que también es un jugador que está alternando entre el fútbol joven y también el primer equipo del Club Deportes Temuco. En la categoría sub-17, lamentablemente, sufre una goleada estrepitosa de parte del cuadro acerero de Huachipato por 7-3. Lo rescatable de esto que convirtieron en Deportes Temuco Rocha en el minuto 22, Schneider en el minuto 32 y 35 para el descuento de Deportes Temuco. También la categoría sub-16, ¿cierto? Deportes Temuco en calidad de visita gana por 3-1. A no olvidar que esta sub-16 fue la que salió campeona el año pasado en la categoría sub-15, goles, ¿cierto? De Sangüesa y Muñoz, entre otros, para Deportes Temuco. Y el cuadro de Deportes Temuco, categoría sub-15, pierde por la cuenta mínima, gol de Ollarse en el cuadro acerero. ¿Cómo se ubica Deportes Temuco en la tabla de posiciones? Está en el lugar número 14 de 16, muy abajo, con un ponderado de 4.60, donde el que tiene el mejor ponderado, ¿cierto? No olvidemos que se suman varias tablas para sacar este porcentaje de 10.80 de la Universidad Católica. Dejamos el fútbol joven de Deportes Temuco. No olvidar que el próximo partido para el cuadro albiverde va a ser, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver en pantalla, pero por mientras vamos a hablar del fútbol femenino del Club Deportes Temuco, que en la fecha número 3 le correspondía enfrentar también al cuadro de Huachipato y lamentablemente fue reprogramado ese partido, aún no tiene fecha para llevarse a cabo. Lo que sí tiene fecha es la subsiguiente fecha para el cuadro femenino, que es frente al cuadro de Ñublense. Recordemos que solo están participando en la categoría juvenil sub-19 y la categoría sub-16. Del fútbol del ascenso femenino aún no tenemos nada de información, solo sabemos que comenzó la categoría de primera división del fútbol femenino este fin de semana del 25 y 26 de marzo. ¿Cómo está ubicada la tabla de posiciones? El cuadro de Deportes Temuco femenino en la juvenil está en el lugar número 6 de 9 lugares y ocupa, ¿cierto? Solamente suma un punto en 2 partidos jugados, ya que tiene uno que no se ha jugado frente a Huachipato, y cierra la tabla el cuadro de Ñublense, que va a ser su próximo rival. Así que Deportes Temuco tiene la obligación de ganar al cuadro de Ñublense para subir en la tabla de posición y también para marcar la superioridad que tiene en la tabla de posiciones. En la sub-16, el cuadro de Deportes Temuco está también en la posición número 9, ubicado, ¿cierto? Lamentablemente con 0 puntos. Hasta aquí vamos a dejar, ¿cierto? Lo que es el informe del cuadro albiverde, donde Deportes Temuco va a enfrentar, ¿cierto?, al cuadro de Athletic Club de Barnechea de la región metropolitana. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.